¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Casa Rosada, por supuesto, sigue siendo el lugar hacia donde todos estamos mirando a cada hora, por lo que se dice, por los rumores, por lo que se miente, por todo. Pero también porque surgió una nota hecha por uno de los periodistas más admirados del país, que es Mario Weinfeld, con el presidente de la República. Y ahí, mientras esperamos y miramos la Casa Rosada hasta que alguien diga, a tal hora habla el presidente, y va a anunciar un estímulo para los trabajadores, otro para los jubilados, etcétera, que es lo que va a suceder. Pero también lo que estamos esperando, vale la pena hacer una mención de esa nota que está en estos momentos en la web de Página 12 y que es muy interesante porque están hablando un periodista de renombre y de prestigio y el presidente de la República. Alberto Fernández, sobre las renuncias, con presiones no me van a obligar, su idea es hacer cambios en el gabinete, conversados el martes mismo con Cristina Kirchner. Eso sigue en pie, pero no en estas horas bajo presión. Quiere mantener, dice Weinfeld, la unidad del Frente de Todos a pesar del enojo por el escándalo desatado por las dimisiones. Es decir, el presidente se ha sentido afectado por la forma en que le presentaron la renuncia. Tiempo al tiempo, el que se apura se equivoca, dice sobre su decisión ante las renuncias. Nota que en este momento viene a clarificar en medio de tantos rumores, idas y vueltas en la Casa Rosada. Dice Alberto sobre Cristina, ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones no me van a obligar. Es decir, se ve que faltó un poco más de conversación, de diálogo. Esto es una estudiantina, dijo Alberto, sobre los amagues de renuncia, como que no tienen la seriedad debida. Aceleraron en el barro y claro, quedaron empantanados. Son frases de este momento de Alberto Fernández que están en Página. En vez de llamar a Massa, ¿por qué no me llamó a mí? Dice Alberto sobre Máximo. Bueno, no deja de ser una buena pregunta. Lo charlamos, acordamos nombres sobre los cambios en el gabinete. Eso sigue en pie. No entiendo para qué se apuraron. Tiempo a tiempo. El que se apura se equivoca. Y por último, volveremos a esta nota muy oportuna, muy interesante de Mario Weinfeld. Jamás me pidieron su renuncia. Esto sobre Guzmán, sobre Martín Guzmán, dándole total verosimilitud Alberto Fernández a lo que dijo ayer Cristina Fernández. No lo dijo, lo dijeron voceros creíbles, cercanos a Cristina Fernández, que no le había pedido la renuncia a Guzmán, que lo llamó y no le pidió la renuncia. Y esto es definitivo. Si Cristina Fernández quiere pedir la renuncia de Guzmán, se lo dice a él, ¿qué problema va a tener? Si no lo hizo es porque no pensó en pedir la renuncia de Martín Guzmán. Sí en que haya variantes, cambios, porque se miran torvamente en el gobierno a raíz de lo que sucedió el pasado domingo. Va a estar con nosotros Leopoldo Moró en un ratito, ya debe haber llegado Leopoldo, para que podamos conversar de estos temas. La nota de Weinfeld nos está invitando a una mesa en la que está Fernando Borroni. ¿Qué tal, Fernando? ¿O no? Pablo Ibáñez. Esto me pasa por jugar de memoria. Se te quedó allá, Borroni. Alguien que se sentó yo creí que iba a ser Fernando. Hola, Fernando. Estaba igual Fernando. dando vueltas. Entró Pablo Ibáñez, bienvenido. Pablo, gracias. Una primera opinión de lo que acabas de No, ver. interesante para definir qué pasó en el medio, Víctor Hugo. ¿Qué pasó entre la conversación que fue muy correcta el miércoles a la noche, la cena entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, y el mediodía del día siguiente? Pasaron 14 horas entre esa cena y la renuncia de Guado de Pedro. ¿Qué pasó? Si en la reunión estuvo todo bien, hubo coincidencias sobre qué había que hacer, incluso hubo coincidencias sobre qué cambios, qué nombres, qué lugares había que renovar eventualmente en el gabinete. ¿Qué pasó en el medio para que ocurra lo que ocurrió? Que 14 horas después, Guado de Pedro renunció sin tener previamente una conversación con el presidente ni un mensaje de WhatsApp diciéndole que iba a hacer eso. Pablo, la seguimos, enseguida vamos a estar con Leopoldo Moró, que está por Zoom. Yo no me acomodo todavía a estos tiempos de tecnologías tan particulares. Doctor Villarruel, buenas tardes. ¿Cómo va, Víctor Hugo? Y parece ser que era una cuestión de tiempo respecto de la nota que vimos, porque aparentemente estaban de acuerdo en cambios, dijo que esos cambios se van a hacer, pero alguien se quiso apurar. Yo me pregunto, ¿la puentearon a Cristina los ministros? ¿Se jugaron solo o Cristina sabía o le dijo hagan lo que quieran? Ahí está una cuestión. Y la otra, vamos a reiterar, aunque parezca obvio, porque esto fue por la tarde, parecía una operación más que otra cosa, es que el presidente le había aceptado la renuncia al ministro de Interior, Guado de Pedro.
Lo digo porque muchas agrupaciones de derechos humanos, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, estaban muy preocupadas y escribían en las redes sociales. ¿Cómo que le aceptaron a Guado de Pedro, un hombre muy cercano a Cristina Fernández? Nadie tuvo la lectura de que si eso ocurriese, obviamente la cosa sí estaría complicada. Estefanía Pozzo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Víctor Hugo? Audiencia, se presentó el presupuesto 2022, algo que la verdad lucía bastante improbable ayer. De hecho, desde todos lados confirmaban que el gobierno lo iba a presentar. El Ministerio de Economía venía trabajando en eso, se dijo que lo iban a girar a la Secretaría de Legal y Técnica. Eso sucedió y finalmente fue enviado el presupuesto. Vamos a repasar algunos números. 4% es la proyección de la economía, que crezca la economía el año que viene, 33%, y una revisión de lo que es la inflación durante este año, 45,1%. Y 131 pesos el dólar oficial. Para el año que viene. ¿Te parece sí. creíble? Bueno, es una decisión política. El tipo de cambio es una decisión política. Si hay más o menos devaluación, también es una decisión política. Lautaro Mailín, muy buenas tardes. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Simplemente marcar que lo que le dijo Alberto Fernández a Mario Weinfeld, esto de compresiones no me van a obligar, está en sintonía con el tuit de hoy al mediodía de Alberto Fernández, en el que dijo: la gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente. Están en sintonía las declaraciones de Alberto a Mario Weinfeld con el tuit del mediodía, y vamos a estar analizando las repercusiones en los medios de comunicación, Víctor Hugo. Leopoldo Moro, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Tanto tiempo, tantísimo tiempo. Es verdad, ¿qué me cuenta de todo esto? Bueno, a ver, planteado de esa manera, me obliga a intentar ver por dónde empiezo. En primer lugar, me parece que esto marca una vez más una diferencia enorme con Juntos por el Cambio, Cambiemos, el macrismo o como se lo quiera llamar. ¿En qué sentido lo digo? Es cierto que hay una discusión y además no es la primera vez que tenemos una discusión. ¿Y por qué tenemos discusiones? Porque tenemos sensibilidad por los problemas de la gente. Ustedes recuerden, hace poco, no mucho, hubo una discusión en el gobierno entre el ministro Guzmán y, digamos, Cristina Kirchner, el kirchnerismo, o como ustedes los quieran llamar. ¿Referido a qué? Al tema de las tarifas. ¿Ustedes recuerdan esa discusión? Sí, por cierto. Tenía que ver que si se quedaba un funcionario o no se quedaba, pero la discusión no era esa. La discusión era si se quitaban subsidios a la energía y eso se traducía en un aumento importante de tarifas, o si se mantenían algunos de esos subsidios y el aumento tarifario, como finalmente terminó ocurriendo gracias a la demanda de Cristina, era del 9% y no de una cifra superior. ¿Pero por qué tenemos esas discusiones? Porque nosotros tenemos sensibilidad por la gente. ¿Por qué no las tenía Juntos por el Cambio, que ahora viene a mandarse la parte junto con los medios de Manieto, etcétera, rajándose las vestiduras, el señor Larreta, Carrió, Morales, el Cornejo, Lustó, diciendo no, el presidente está siendo acosado? Ojalá ellos tuvieran esas discusiones y tal vez si hubieran tenido esas discusiones no hubieran aumentado las tarifas al 3000%, ni el país se hubiera endeudado en 100.000 millones de dólares. No es que Alberto Fernández quiera endeudar el país en 100.000 millones de dólares. Lo digo antes de que empiecen a inventar un título en Clarín. Digo que si hubieran tenido sensibilidad y no se hubieran cuadrado y le hubieran dicho sí guana, no solamente a Macri, sino a los grandes grupos económicos, y hubieran sido una coalición política y no un gobierno de deseos, probablemente buena parte de las desgracias que sufrió el pueblo argentino no las hubiera sufrido. Leopoldo, ¿cómo va a salir el gobierno de esto que mezcla la discusión que usted dice por una cuestión de sensibilidad? Comparto. Lo que es el mal humor que esas discusiones generan y algún corte de teléfono, algún portazo, metafóricamente hablando, más toda la pimienta, toda la leña al fuego, todo el combustible que ponen los que están interesados en que el gobierno se vaya a pique. ¿Cómo se sale de esto según su punto de vista? Bueno, en primer lugar, escuchando lo que pasó, como dijo el propio presidente el domingo. El domingo que pasó nos habló lo más importante, que es el pueblo, que es la sociedad. No nos hablaron los CEOs de las empresas, Paolo Roca, no, nos habló la sociedad. ¿Y qué nos dijo la sociedad?
que el esfuerzo que habíamos hecho era insuficiente. Y nosotros tenemos que recoger esa realidad. ¿Y en qué sentido era insuficiente? Fundamentalmente, no llegamos a cubrir las expectativas de carácter económico que despejaran el malestar social. No llegamos. Lo intentamos, pero no llegamos. Entonces hay que imaginar de qué modo llegamos. Ahí hay algo tarde, grave. por ejemplo. Hay algo grave, Leopoldo, que es que tuvieron que esperar el resultado de la elección para advertirlo. No hubo una mirada atenta y profunda en lo previo, quizás. No, lo que pasa, Víctor Hugo, y no lo digo en tono de justificación, lo que heredamos fue muy difícil. Lo que heredamos fue muy difícil. No era un país seminormal, ni siquiera seminormal. Estaba devastado y encima nos cayó la pandemia. Ahora, es cierto, sí, que tal vez llegamos tarde en algunas cosas. Por ejemplo, tal vez se tendría que haber adelantado la convocatoria de paritarias, tal vez tendríamos que haber adelantado o acelerado más la eliminación de ganancias para garantizar que ese reintegro llegara antes de lo que llegó. Es decir, hay cosas que, bueno, por ejemplo, la ley de zona fría, donde hubo un descuento en las tarifas de gas, se tardó en implementar y llegó cuando ya está empezando el calor, y no era la idea es que llegara precisamente cuando hay mayor demanda por el frío. Entonces hay que mirar todas esas cosas. Puede ser que nunca pensaron que el resultado era este, es que nadie lo vio. Si no lo pensó el gobierno, tampoco lo pensó la oposición. Tanto es así que durante muchas horas del domingo se pensó en otro resultado y uno recuerda muy bien cómo salió Santilli la primera vez a hablar. Quizás estaban guardando medidas más profundas o más interesantes de aquí a noviembre y se les adelantó demasiado septiembre. Es que es difícil manejar una situación de crisis brutal como la que hubo que manejar. Ahora, también no es menos cierto que hay que tener en cuenta lo siguiente, para no ir por caminos de discusión que son inconducentes. Primera cuestión, Víctor Hugo. La autoridad de un presidente se la da el éxito de su gestión. No se la dan comunicados de uno, del otro, del gobernador fulano. La autoridad del presidente es el éxito de la gestión. Y todos trabajamos para el éxito de la gestión, por lo tanto, para reforzar la autoridad del presidente. Pero, bueno, también tenemos que entender qué se trata de reforzar la gestión. Por ejemplo, bueno, si viene un nuevo presupuesto que tiene una disminución significativa en materia de subsidios de energía, y eso significa un aumento del 130% en las tarifas, y yo tengo que mirarlo con dos ojos. No es el 3.000 de Macri, pero es el 130. Y si no se controla la política de precios adecuadamente, también me tengo que preocupar. ¿Y cómo se controla la política de precios, Leopoldo? ¿Cómo se controla la política de precios? Dígame dos o tres de una especie de decálogo. Le doy un ejemplo práctico, concreto. ¿Qué pasó con la carne cuando se dispuso la limitación de las exportaciones? Hace 2 meses que no aumenta. Bajó. Es más, hay algunos cortes que hasta han bajado muy levemente. 1% la paleta, 2% el asado, pero no hubo más aumentos. Entonces está claro que hay que trabajar fuerte para regular el mercado en la Argentina en relación fundamentalmente a lo que es la distribución y la producción y la venta de alimentos. No hay que enojarse con Vudú, como hizo el otro día el ministro Culfas. Él se tiene que enojar con Coto. Él se tiene que enojar con Cablevisión, que se está llevando la plata de los aumentos, porque usted le da a la gente un bono de 5.000 pesos y a la mañana siguiente se lo llevó Cablevisión, que está pasando por encima de la ley y aumentó hasta el mes de junio el 36% las tarifas de telefonía móvil, telefonía fija e internet y TV de cable, o se lo lleva Coto. Entonces, una política de ingresos no es solamente poner bonos o poner plata en el bolsillo de la gente, es también controlar los precios. Entonces, esas son las discusiones que hay. Que no hay que rasgarse las vestiduras, no es contra nadie, es en favor de la sociedad. Entonces, un presidente, reitero, aumenta su autoridad con la gestión. Y nosotros queremos que la gestión sea buena.
Y buena significa servir los intereses de la sociedad, porque tenemos un contrato social que cumplir y un contrato electoral que cumplir. Leopoldo. Entonces nadie tiene que enojarse, y menos el presidente. Es interesantísimo, como siempre, escucharlo. El presidente, Aquí mis compañeros... Víctor Hugo es el único que no se puede enojar. Así es. Aquí tenemos varias preguntas para hacer. Tenemos necesidad de un ida y vuelta para poder hacerlo en Adelante. el tiempo, en el famoso tiempo televisivo. Empieza el doctor Darío Villarruel. ¿Qué tal, Leopoldo? El que se enoja pierde, dice el dicho, pero ¿qué hay que hacer desde el punto de vista de la militancia de acá hasta noviembre? Porque muchos se quejaron que faltó presencia en los barrios, que los funcionarios no fueron a los barrios. ¿Qué hay que hacer de acá a noviembre para recuperar votos? Mira, yo no me quejo, Darío, y discúlpame que te tuteé, pero nos conocemos, conocí a tu padre. A ver, lo que tiene que llegar a los barrios son políticas de contención, más que militantes, además de los militantes, que fue para nosotros una limitación porque somos un partido nacional o un frente nacional, popular, etcétera, que tenemos la mayor fortaleza en lo territorial, en el cara a cara. Pero lo que tiene que llegar a los barrios es eso. Los barrios no pueden seguir soportando el aumento descontrolado de precios. Es cierto que la inflación este mes bajó, y es un mérito, pero también no es menos cierto que durante muchos meses la inflación fue muy alta. Y no te olvides que Cristina dijo en un momento, hace mucho tiempo, hay que alinear precios, salarios, haberes y tarifas. Bueno, confesemos, los precios no los pudimos alinear. Y si no podemos alinear los precios, aunque mejores los salarios, la mejora es absolutamente pasajera porque, te reitero, a la mañana siguiente va a parar a los bolsillos de Manieto a través de Cablevisión o del señor Coto. Leopoldo, desde la oposición, por ejemplo, Carrió está hablando de golpe, dijo que tendría que ir Alberto Fernández a denunciarlo a la OEA, y en algunos medios de comunicación ya están hablando de asamblea legislativa. ¿Cómo toma ese tipo de hipótesis? Mira, acá el único golpe que puede haber es si Carrió se patina en la calle y se cae. A ver, terminemos con todo esto. Esto es una falacia. Es un país que vive una ficción permanente inventada por estos medios de comunicación que siempre tienen en Carrió o en estos personajes que dicen cualquier disparate, la tela suficiente como para hacer títulos. Acá no hay ningún golpe, acá no hay ninguna fractura, acá lo que hay es cierto, una discusión. ¿Por qué? Porque perdimos una elección. Y entonces estamos obligados por esto que yo llamo sensibilidad con la gente, estamos obligados a repasar qué hicimos mal. Pero no porque nos dijo Clarín lo que hicimos mal. Todo lo que nos dice Clarín es por lo que hacemos bien. Pero la sociedad nos dijo, muchachos, hay cosas que no alcanzan, que son insuficientes. Bueno, eso es lo que estamos repasando. Leopoldo, buenas tardes. Sí, dale. Estefanía Pozo lo saluda. El presidente envió, bueno, en realidad el Ejecutivo envió al Congreso ya el presupuesto 2022. ¿Cómo piensa que va a ser esa discusión de ahora en adelante? Bueno, va a ser una discusión que la vamos a hacer con mucha responsabilidad. Va a ser una discusión donde en el presupuesto nada más y nada menos está contenida una discusión muy importante que es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Bueno, porque las partidas presupuestarias no están previendo un pago al fondo, lo que significa que habría un principio de acuerdo con el fondo. Bueno, hay que ver en qué términos es ese principio de acuerdo con el fondo, porque estamos en una situación muy compleja. Es cierto que la Argentina el año que viene no puede pagar 18.000 millones de dólares y el otro año 19.000 y así sucesivamente. Ahora, también no es menos cierto que los que hoy gritan y dicen va a haber un golpe contra el presidente, etcétera, son los que inventaron este infierno que significa la deuda externa, no aportan ninguna idea y además hacen una maniobra perversa que es de manual. ¿Qué están haciendo ahora Manieto, Roca y estos personajes como los que acabo de nombrar? Diciendo, no, venga, presidente, nosotros lo vamos a proteger. ¿De quién lo van a proteger? Ellos quieren ver si pueden generar una fractura que le dé debilidad al poder presidencial, diciéndolo, no, respuestas con nosotros. Y el presidente eso no lo va a hacer, porque el presidente tiene muy en claro que el camino que la gente votó en el 2019 es este camino. Ahora, que hay que corregir cosas, claro que hay que corregir cosas. Y en la misma dirección. El que cambia de ideas porque tiene un mal resultado electoral es un pésimo gobernante. En todo caso hay que profundizar aquello que no se pudo llegar a hacer
por diversas circunstancias, pandemia, deuda externa, herencia macrista, pero bueno, pero lo que hay que hacer es profundizar. Bien, Leopoldo, siempre apasionante escucharlo. Un gran abrazo. Chao, Víctor Hugo, que le vaya muy bien. Volvemos a Pablo Ibáñez. Sí, interesante, Víctor Hugo. Está viajando el jefe de gabinete, que estuvo todo el día en Casa Rosada, a la residencia de Olivos. Allí habían ido anteriormente la secretaria legal de técnica, Vilma Ibarra, y también Cecilia Todesca, que es la vicejefa de gabinete y que además es una figura importante en términos económicos. Durante todo el día, mientras estaba el ruido respecto a los ministros, también se estaba trabajando en Casa Rosada sobre las medidas que se habían anunciado luego de conocido el resultado electoral, que esta semana iba a haber algunas medidas de carácter económico. Por lo menos hay dos definidas: la suba del mínimo no imponible a 175.000 pesos y la convocatoria para la semana que viene del Consejo del Salario para el aumento del salario mínimo vital y móvil. Esas dos decisiones por lo menos ya están avanzadas. ¿A qué hora tendremos las confirmaciones? Seguramente todavía no trascendió, pero se lo preguntamos por las dudas a Nicolás Munafó. Muy buenas tardes, Nico. Ha estado bastante tranquila durante la jornada, nada que ver con lo que fue ayer, con ida y venida de los ministros. Lo importante sí fue, en este caso, Vilma Ibarra, cuando llegó a la Casa Rosada minutos antes de las 2 de la tarde y dijo que oficialmente no había ninguna renuncia o puesta a disposición de las renuncias de ayer de los ministros aceptada por el presidente. Después estuvo muy tranquila, como bien decía Pablo, tanto Vilma Ibarra como Cecilia Todesca se fueron para la Quinta de Olivos y hace minutos nada más lo propio hizo Santiago Cafiero, que estuvo aquí desde temprano y que se fue entonces hace minutos hacia Olivos. También pasó Carla Bisotti, pero insisto, fue una jornada más que tranquila, puertas para adentro de la Casa Rosada, nada que ver a la jornada de ayer. Uno lo podía describir como un viernes a la tarde aquí en la Casa Rosada. ¿Por qué digo eso? Porque es un día que por lo general el presidente se queda siempre trabajando en Olivos y no había mucho movimiento en la Casa Rosada. Bueno, eso pasó en la jornada de hoy porque obviamente el presidente también se quedó trabajando en la Quinta de Olivos, bueno, preparando distintas medidas que también recién decía Pablo. Habrá que ver cuándo se terminan confirmando, porque en principio lo del mínimo no imponible se iba a conocer en esta tarde. Hasta el momento, y todo puede cambiar, no hay ningún tipo de confirmación de algún anuncio en estas horas de la tarde ya en la Argentina. Pero insisto, todo es muy dinámico, puede cambiar. Lo que sí hay que remarcar, Víctor Hugo y compañeros, es que Guado de Pedro no ha vuelto aquí a la Casa Rosada. La jornada de ayer se retiró y hoy tampoco estuvo aquí en los pasillos, bueno, viendo si tenía alguna palabra. Veremos qué sucede en la jornada de mañana, pero insisto, hoy en la Casa Rosada ha sido un día muy tranquilo. Volvemos, Nico. Estuvo hablando Rodríguez Larreta. En realidad hablaba de cuestiones sanitarias de la ciudad y apareció una pregunta sobre la situación actual, lo que estamos tratando nosotros también aquí. A ver qué dijo. ¿Cuál es su opinión, cuál es la lectura que hace de la crisis que se desató en el gobierno nacional y si se había comunicado usted con el presidente? Mira, es un tema interno del gobierno nacional, del Frente de Todos, que lo tienen que resolver ellos. O sea, cualquier relación, según marca la Constitución, con la oposición, tiene que hacerse a partir del Congreso. Yo no hablé con nadie del gobierno. Horacio, buenas tardes, Pablo Messina de C5N. No había mucho para decir. Me parece que debe ser de las mejores apariciones públicas de Rodríguez Larreta esta. Igual, hoy Mario Weinfeld dijo en Radio Nacional respecto de la oposición y este momento, que ellos no hablan, y está muy bien que no hablen, porque también es un momento para que ellos acomoden liderazgos, ¿no? Sin que haya ruido, porque también tienen una interna mucho medio ruidosa, pero este impas hace que no tengan la necesidad de hablar y que de alguna manera arreglen sus problemas. Pablo Ibáñez, ¿así es una lectura especial de la cercanía del jefe de gabinete a Olivos o simplemente es un dato? No, la novedad con eso es que fue uno de los nombres que justamente, si había dos nombres sobre la mesa respecto a los pedidos de Cristina para renovar el gabinete, eran Martín Guzmán y Santiago Cafiero. Bueno, ¿qué ocurrió? Perdón, Pablo, ha dicho Por eso Cristina Fernández y ha dicho Alberto Fernández ahora. Tenemos esa parte de final casi de la nota con Mario Weinfeld, porque esto trascendió hace un ratito nada más, donde dice claramente Alberto Fernández que no le pidieron la renuncia. Lo que a veces se toma es el trascendido que surge de los medios. Claro, lo que digo, Víctor Hugo, justamente a partir de eso, hubo un llamado de Cristina Guzmán ayer
y la declaración que trasciende a Alberto Fernández, pero no hubo acciones en el mismo sentido respecto a Cafiero. Por eso Cafiero estuvo en Casa Rosada y ahora se va a Olivos. Dicen que va a terminar de resolver este paquete de medidas anunciadas el lunes. Uno de los temas por los cuales más me cuesta opinar, Pablo, no sé si te ocurre y a los demás integrantes de la mesa, es el no tener certezas que me sirvan realmente para disparar una opinión. Sé que estamos metidos en un mundo de rumores, de dimes y diretes, que no aportan a la convicción con la que uno quiere entregar su opinión, ¿no? Sí, es cierto. Es un momento particular, Víctor Hugo. Entendamos que primero ocurrió la elección con un resultado inesperado, como vos le decías, y después ocurrió esta crisis que, insisto con esta idea, hasta el martes a la noche nadie veía venir. Entonces hubo dos crisis, dos terremotos consecutivos, y en ese contexto creo que incluso dentro del propio gobierno hay muchísima incertidumbre, porque hay silencio, porque hay teléfono descompuesto, porque, como decís, muchas veces hay alguna gente que trata de sacar algún rédito del ruido general. Entonces, en esa idea hay que ser especialmente cauteloso. Las señales hasta ahora son que no ha tomado decisiones el presidente todavía. Pablo, muchas gracias. Steffi, y el presupuesto. Tenemos presupuesto. La fecha límite que tenía la Administración Nacional era el 15 de septiembre, ayer. A las, te diría, últimas horas del miércoles febril que vivimos durante todo el día, mandaron desde el Ministerio de Economía a la Secretaría Legal y Técnica el proyecto de presupuesto, lo revisaron y entró al Congreso. Esta mañana se conocieron algunos datos. Anoche el ministro de Economía estuvo con algunos periodistas en la sede del ministerio desde las 10 de la noche aproximadamente hasta las 12 y allí dio un detalle sobre lo que significaba ese presupuesto. Si quiere vemos algunos números, Víctor Sí, Hugo. claro. La inflación, y lo estamos viendo por detrás en esta apuesta magnífica de C5N, la inflación de 2022 va a ser de 33%, el tipo de cambio a 131 pesos está fijado, los salarios reales está estimado que crezcan un 4% y el PBI también un 4%. Tan joven como sos, ¿has podido apreciar si el presupuesto es un corset o es algo movible posteriormente? ¿En qué sentido? ¿Se puede modificar? Sí, claro. De hecho, el presupuesto... ¿Se hace habitualmente? Sí, claro. El presupuesto es, le diría a Víctor Hugo, una primera... la visión de cómo es o por lo menos la intención del Poder Ejecutivo respecto de la economía del año siguiente. Pero también es una prenda de negociación política, porque durante todo el proceso de discusión en el Congreso se amplían o se disminuyen las partidas en función de los apoyos que va consiguiendo el Ejecutivo allí. Ahora, a partir de ahí también está todas las decisiones de ampliación o reducción presupuestarias que se hacen durante el año del ejercicio, es decir, durante todo 2022 el gobierno también puede modificarlo. Ahora, hay dos criterios que fueron, le diría, las bases del presupuesto con las cuales fue diseñado. Por un lado, una política fiscal expansiva, y ahí es a donde el Ministerio de Economía amplía algunas partidas presupuestarias para infraestructura, para salud, para educación y para ciencia y tecnología, y señala específicamente qué es lo que va a suceder con el presupuesto con partida de género también tiene, y señala que en el tema de subsidios, que es algo que interesa demasiado, podría haber una reducción en función de la segmentación de tarifas, ¿sí? 1,8 es el monto total con respecto al PBI que podría destinar y 0,3% podría reducirse si se logra segmentar bien el esquema tarifario. Hay algo sobre los jueces en el presupuesto muy interesante, Steffi. Sí, es impresionante. Usted sabe, Víctor Hugo, que los jueces no tienen ganancias, no pagan ganancias, están eximidos. Mire lo que señala la periodista Florencia Barragán, que es periodista de ámbito financiero, lo que equivale, ustedes tienen a la derecha en la pantalla, en un recuadrito amarillo, 72.914 millones, 72.000 millones, casi 73.000 millones de pesos le cuesta al Estado que los jueces no paguen ganancias, equivale al 0,12% del PBI. Fíjese lo que gastó la Argentina en vacunas de COVID. Gastó menos, está en la siguiente placa, gastó alrededor de 64.000 millones de pesos. Que los jueces tengan ese privilegio cuesta exactamente lo mismo que vacunar al país, caramba. Allí está. Mucho menos le cuestan las vacunas de COVID, o le costaron en realidad, las vacunas de COVID que la exención de ganancias. 73.000 millones contra 64.000 millones y medio. Tengo un dato
porque hay un juez del Tribunal de Cuentas que se llama Juan Manuel Soria, que fue nombrado por Macri en el Tribunal Fiscal de la Nación. Ex abogado de Vicentín y de Bungibor. ¿Está claro? Está litigando para que se declare la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias de su remuneración de juez. ¿Está claro? Es el juez que decide lo que tienen que pagar de impuestos los contribuyentes en cuanto a las ganancias. Digo para que lo tengan en cuenta. El desquicio es tal que cuando le preguntaron en la entrevista previa a ser nombrado juez qué opinaba sobre el impuesto a la ganancia de los jueces, dijo estar absolutamente de acuerdo. Esto es un juez del Tribunal de Cuentas que ahora está en el cargo y que no quiere pagar ganancias, ni siquiera lo menos que pagan los jueces que entraron hace 3 o 4 años. En nuestro propósito de entender, de saber qué es lo que pasa, hemos invitado a Víctor Santamaría. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Gracias por la invitación. Un placer, sobre todo si nos ayudas a entender un poco. No, acá estamos para entender mutuamente. Creo que la realidad es muy compleja. ¿Qué lectura has hecho primera instancia? No, a ver, en primera instancia lo que veo es que hubo unas elecciones el día domingo, que el gobierno recibió una advertencia electoral, que es una advertencia importante a tener en cuenta, y que la verdad es que muchos estamos también esperando que tomemos cambios en algunas cosas para mejorar. Creo que el gobierno hizo muchísimas cosas buenas durante este año y pico de gobierno, ha ayudado muchísimo en temas muy claves como tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el trabajo. Me parece que hay cosas que faltan y la gente ha reclamado lo que falta. Santamaría conoce bastante de la personalidad de Alberto Fernández, han compartido mucho en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo ves al presidente? Bien, firme, con una decisión muy clara, tiene un objetivo claro de gobierno, que es el mismo objetivo que asumió cuando asumió la presidencia con Cristina Fernández de Kirchner, llevar a Argentina adelante, trabajar para que en la Argentina haya más trabajo, mejor calidad en el trabajo, que haya mayor inclusión, mayor igualdad, y creo que en eso está. Creo que hoy lo que uno está viviendo, lamentablemente, este internismo no le sirve a la gente principalmente, porque los problemas siguen siendo los mismos. Pero entonces de empleo, de trabajo. Hay un internismo. Sí, yo creo que hay interno propio de una coalición. Propio de una coalición de gobierno que piensa diferente y es bueno que piense diferente. Usted imagínese si no pensaríamos diferente, dirían que es una escribanía, que todos tenemos el brazo enyesado para votar siempre lo mismo. Hay que tomar nota de lo que dijo el Pepe Mujica hoy. Debe haber sido charlando con Gustavo Silvestre. Sí. Lo tenemos el Pepe cuando dice hay que pechugar y hay que saber mantenerse dentro de una coalición. Lo vamos a tener en un minuto, porque de eso se trata. Pensé en el Pepe cuando mencionabas lo de la coalición. Una coalición es una alianza de gente que en algunos temas piensa igual, pero que hay varios en los que hay que acomodar los puntos de vista. Y mejor ejemplo que lo que pasó en el Frente Amplio en Uruguay, donde hay pensamientos por ahí diversos, pero tiene un objetivo muy claro, que es tratar de mejorar la calidad de vida de sus correligionarios, de sus compañeros. ¿Qué va a pasar? A la noche. No, nada en particular. No, pero ¿qué anuncios? No, yo no creo que los anuncios sirvan ahora. Dejémoslo tranquilo al presidente que piense, que tome las decisiones que tenga que tomar y en el transcurso del tiempo que él crea necesario los hará. Sabe el objetivo que tiene como país y como coalición. Y en eso lo va a cumplir. Pero hay algunas cosas que ya se saben de lo económico. Sí, se habla de una modificación del mínimo no imponible de ganancias y también de una convocatoria. Acá lo dio C5N como primero en C5N. Sí. Lo que pasa es que en el transcurso de todo el día yo estuve haciendo la tarea de chequear y rechequear con todas las fuentes y nadie me dice sí o sí o de qué manera o cuándo. Y la convocatoria del Consejo del Salario. Esa sí me la dan por cierta, esa sí va a ser la semana que viene. Por eso yo siempre soy responsable con lo que me dicen las fuentes y cito lo último que me dijeron por lo menos. ¿Algo más marcado como expectativa, Víctor? No, la expectativa que tenemos es, la verdad, es que podamos salir rápido de los problemas políticos y dedicarnos a los problemas de la gente, que es lo que para eso nos votaron y nos eligieron. Víctor, vos sos hombre de los medios. Y esto que está pasando genera en muchos medios una actividad golpista impresionante acerca de mentiras, operaciones. Como hombre de medio, ¿cómo ves esta movida que se ha dado alrededor de esta interna, entre comillas, entre la alianza que tiene diversos integrantes que tienen visiones distintas, a lo mejor iguales sobre los hechos, pero distintas en la forma de actuar ahora? No, hay oportunismo, ¿no? Yo creo que hay una oposición que muchas veces ni siquiera son los partidos políticos. Uno ve como ciertos conglomeradados de medios se convierten en oposición, digamos, ¿no? Y toman intereses. Yo creo que la gente en eso es sabia, digamos, ¿no? Creo que si algo sirvió la discusión de la ley de medios
es para saber qué es cada medio y quién está detrás de cada medio y qué interés se defiende. Digo, y en eso la verdad es que uno se siente orgulloso también de los medios que tiene. ¿Cuál es el cargo en página 12, para ser preciso? ¿Presidente, No, director? coordinador del Grupo Octubre. Coordinador del Grupo Octubre. Coordinador del Grupo Octubre. ¿Sabés algo más en tanto coordinador del Grupo Octubre de la charla de Mario Weinfeld Y con debe Alberto saber. Fernández, que es una nota bien importante de estas horas? Es el pensamiento de Alberto Fernández que le transmitió muy claro a Mario. Creo que está claro lo que dice Alberto. Creo que es una persona de diálogo. Creo que Cristina es una persona de diálogo. Creo que se tienen que juntar los dos, tomar un café y salir para adelante. Hoy habló Hugo Moyano, la CGT, usted también es sindicalista, o vos sos sindicalista. Está bien esta aparición, es un momento oportuno, fijaron una posición clara, fueron, la verdad, que esperanzadores respecto a que creen que van a dar vuelta a la elección. ¿Vos qué pensás? Sí, y además el Movimiento Obrero está trabajando desde hace mucho tiempo por la unidad del Movimiento Obrero, tratando de llevar adelante una expectativa clara a los trabajadores y a las trabajadoras. Ayer la CGT sacó un comunicado apoyando al gobierno. Cuando habla del gobierno, la CGT Claro. habla del presidente y la vicepresidenta y trabajar para que los valores de la democracia, los derechos humanos sigan siendo prioridad para todos los argentinos y argentinas. Como hombre de Buenos Aires, del peronismo de Buenos Aires, ¿qué lectura de la elección del domingo? ¿Les fue bien? ¿Les fue regular? Tuvimos una elección muy particular, donde si uno compara la elección del año 2017 sacamos 4 puntos más que esa elección. La verdad que estamos contentos por el trabajo que hemos hecho entre todos los sectores del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que tuvimos 2 excelentes candidatos, o la verdad que muchos excelentes candidatos, no solamente Leandro y Gisela, sino también Tombolini, Pocoy, fueron Claudio Lozano. Como hombre ha llegado a la gente, los que no votaron, que fueron muchos también en Capital, ¿tienen algún significado especial en la expectativa que se pueda tener para noviembre? Yo lo que noto es que la gente tiene una decepción con la política en general. Creo que nosotros, como venimos del mundo de la política, tenemos que hacernos cargo de eso. Creo que desde el año 83, que empezó el proceso democrático, temas centrales de la sociedad no se han resuelto y creo que gran responsabilidad la tenemos nosotros y se ve en la apatía de la gente en el momento que quiera votar. ¿Cómo funciona la cabeza de la gente con apatía? ¿Cuál es el motivo? Sí, hoy la gente no tiene bronca, Lo que tiene es un desgano porque sabe o ve... que Una la desesperanza, política, entonces. Sí, que la política no resuelve sus problemas. Y tenemos que hacernos cargo de eso como políticos o como políticas y tratar de buscar soluciones concretas, como pasó en el periodo 2003-2015. ¿Cuál es la solución para hacerse cargo? ¿Atender la macroeconomía? ¿O ir desesperadamente a la micro, a la gente? El gobierno tiene la responsabilidad de cubrir todos los lugares de gobierno, desde la macroeconomía, discutir la deuda externa, hasta ver quién dirige Deporte B y darle el mejor contenido posible, porque para algo está. Digo, desde eso, lo micro, hasta lo macro, el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlo con la mejor calidad posible. Y creo que tenemos el ejemplo que lo hemos hecho. 2003-2015 es una etapa donde el gobierno resolvió grandes los problemas de la gente, que no fue suficiente. Por algo ganaron el periodo nefasto del neoliberalismo en la Argentina. Hoy tenemos la oportunidad nuevamente de poder que la gente nos crea y que Ayer solucionar sus problemas, ¿no? Servimos una cerveza poniendo la botella así, que caía la cerveza en el vaso, mucha espuma. ¿Bajó la espuma hoy? Hay dos espumas. Hay una espuma que es para nosotros que consumimos ciertos productos y está la espuma de la gente. La gente tiene otras preocupaciones. La gente sigue teniendo el mismo problema que el viernes pasado antes de votar. Sigue teniendo el problema por ahí que tiene el problema de transporte, la pandemia, la cuarentena, los problemas de salud o las soluciones a los problemas de salud. La gente sigue teniendo los mismos problemas y las mismas vivencias. Nosotros tenemos que trabajar para que la gente esté un poco mejor. Y creo que en eso tenemos una responsabilidad todos. ¿Tenés 2 minutos más? Sí, cómo no. ¿Lauti? Víctor Hugo, hablando de medios, vamos a hacer un poco el análisis de cómo están analizando justamente las repercusiones y algunas cosas llaman la atención por lo curiosa, Víctor Hugo. Miren lo que publicaban hoy desde La Nación o desde la cuenta de Twitter de La Nación. La feroz interna entre los talibanes de línea dura y los pragmáticos desestabiliza al gobierno con una foto de los talibanes ahí con armas, como si podría ser... Esto es en Afganistán. En Afganistán. Pero fíjate vos el doble sentido Claro. que aplica el diario de los Zaguier. La feroz interna entre los talibanes de línea dura y los pragmáticos desestabiliza el gobierno. Cualquiera, si no está la foto, entiende que están hablando desde el punto de vista distorsivo y golpista del diario La Nación de la República Argentina. Sí, yo creo que la gente eso tiene los valores muy claros. La democracia es un valor que se ha trabajado mucho y la gente lo tiene como valor central de su vida, diría.
Me parece que un diario como La Nación, como decía vos recién, de los Aguiar, lo único que ha hecho durante 4 años de macrismo es dedicarse a hacer mesas judiciales para meter preso a dirigentes políticos, gremiales y sociales. Entonces me parece que está muy ¿Cuál de lejos los la Aguiar es el democracia. que es un capo andando por Comodoro Pi? No, para mí son lo mismo, digamos. Sí. En lo personal son lo mismo. ¿Es lo mismo Fernando que Julio? Sí, pero tiene una misma visión de la política y una misma visión del país, digamos, que tratar de destruir Sí. todo lo que tiene que ver con organizaciones populares. Hay uno que va a los cumpleaños de Martín Irurzun, el presidente de la Cámara Federal. Digo, no sé cuál es. No, pueden ser amigos, pero lo que pasa es la influencia, el caminar directamente por Comodoro Pi. ¿Qué más tenemos de los Víctor medios Hugo, antes bueno, de que se nos vaya? Ahora vamos al archivo porque esta línea de tratar de comparar a Afganistán con la Argentina viene desde hace semanas. Vamos a compartir uno de los archivos. Caos y temor en Afganistán, los talibanes tomaron el poder y el presidente huyó. Suena lejano, pero es muy cercano. Está acá a la vuelta. Caos y temor en Afganistán, un tema internacional que vale la pena seguir de cerca. Suena lejano, pero es muy cercano. Los talibanes tomaron el poder y el presidente huyó. Suena lejano, pero es muy cercano. Los talibanes tomaron el poder y el presidente huyó. Yo sé esto llamo por mi cuenta, pero hay un entrevistado. ¿Algún punto de vista sobre esto? No, la verdad es que es una línea política de un diario que ha trabajado mucho con todos los gobiernos dictatoriales de Argentina y ha tenido una política muy clara con respecto a la democracia en nuestro país. Me parece, vuelvo a repetir, desde nuestra responsabilidad como dirigentes políticos, gremiales o sociales, tenemos que insistir para que tanto Alberto, Cristina puedan seguir trabajando juntos, que la unidad está mucho más arriba que cualquier otro de los intereses. Yo siempre decía que cuando llegamos al gobierno los peronistas tenemos 3 banderas, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Creo que este gobierno tiene la responsabilidad de una 4ª bandera que es la bandera de la unidad. Este es por lo menos el mensaje que quiero llevarle a todos los dirigentes de nuestro partido. Que no entremos en que hacemos una marcha a favor, una marcha en contra. Creo que acá es a favor del gobierno argentino. El gobierno no es uno solo, sino son varios dirigentes. A propósito de esto y lo que decíamos del Pepe Mujica, con toda su experiencia de hombre que supo concertar el Frente Amplio. El Frente Amplio, como nos permitíamos decir antes de saber esto que dijo el gran Pepe, el Frente Amplio tenía a Tabaré y a el Pepe como los grandes líderes. ¿Estaban de acuerdo en todo? No. Con Astori, el ministro de Economía, ¿estaban plenamente? No, nunca hay. Cuando se trata de coaliciones, de distintos matices de los partidos, la sabiduría está en esto que dice el Pepe. Hay que apechugar con la realidad y tratar de cambiarla y poner moralmente todo el esfuerzo y dejar las cuestiones secundarias y las vanidades humanas que aparecen en el momento de este tipo. ¿Por qué? Porque lo precisa el pueblo argentino. Deben de dialogar mucho más. No hay democracia sin diálogo. Y el diálogo significa bajar los decibeles, no putearse tanto por la prensa y conversar más. Que el Uruguay estuvo gobernado siempre por frentes. Los 2 partidos del origen de la patria siguen vivitos y coleando. Y siempre tuvieron algo así como una izquierda y una derecha en el mismo partido, con líos interiores, permanentemente. Pero ahí están, se mantuvieron. No habló del frente, precisamente, pero el frente es exactamente la definición que él ha dado. Gracias, Víctor. Una palabra final sobre todos estos temas. No, agradecerles la invitación y por supuesto creo que tenemos una gran responsabilidad. Nos queda mucho por hacer y esperemos que se pueda hacer pronto. Decíamos recién sobre los anuncios económicos y cuál era la última novedad. Bueno, me acaban de decir desde el entorno de Alberto Fernández que está en este momento el presidente con Santiago Cafiero y con Cecilia Todesca, algo que dijo al aire Nicolás Munafó. ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo está el ministro, el jefe de gabinete allí? Primero porque están evaluando el paquete de medidas que se van a anunciar de manera escalonada. Quiere decir que no se va a hacer un anuncio con varias cosas, sino que se va a ir informando a la población de manera paulatina. Y la segunda es la implementación de la modificación del mínimo no imponible de ganancias, que va a subir a 175.000 pesos. Esto está confirmado por Presidencia de la Nación. De todas formas, esto está en evaluación, en este momento lo están analizando y terminando de pulir Santiago Cafiero, también obviamente Cecilia Todesca y el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.
Nos sumamos a Fernando Borroni un ratito más en nuestra hora. Fernando, tenemos una nota con la que abrimos el programa, pero vale la pena reiterar porque es todo lo que tenemos respecto a lo que piensa Alberto Fernández. Y es la conversación con Mario Weinfeld. Tan respetado Mario como es, el hecho de que él sea el firmante de la nota le da un relieve todavía más especial. Alberto Fernández dijo, ella me conoce. Habla de Cristina. Sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones no me van a obligar. Bueno, es una manera en la charla de decir, no van a haber presión. Esto es una estudiantina, dice, sobre la renuncia de los ministros. Aceleraron en el barro y claro, quedaron empantanados. El barro es el resultado de la elección. Ahí entiende él que se produjo una aceleración de las ansiedades y se quedaron empantanados. Vamos a ver cómo se sale de esto. Sobre Máximo dijo, en vez de llamar a Massa, ¿por qué no me llamó a mí? En la charla con Mario Weinfeld. ¿Qué más tenemos de esta conversación que fue con Página 12, pero particularmente con Mario Weinfeld? Lo charlamos sobre los cambios de gabinete. Acordamos nombres. Bueno, esto es importante saberlo. Eso sigue en pie. Quiere decir que va a haber cambios. Lo charlamos, acordamos nombres sobre cambios en el gabinete. Usted está leyendo esto atentamente, ¿verdad? No entiendo para qué se apuraron. Si lo teníamos claro, si estaba bien, si estábamos en el rumbo del cambio. ¿Por qué se apuraron a hacer cosas como, por ejemplo, dice Alberto Fernández, o da a entender, sucedió con la renuncia de los ministros que puso una presión y una advertencia, ya sabemos para quiénes, particularmente los medios de comunicación. Tiempo al tiempo, decía allí. Bueno, jamás le pidieron la renuncia de Martín Guzmán, dice Alberto Fernández. Y esto fue manifestado también ayer por Cristina Fernández de Kirchner. Pueden tener sus discrepancias, pero no están pidiendo, Fernando, la renuncia de Martín Guzmán. Bueno, vos ayer lo adelantabas, ¿no, Víctor Hugo? Y remarcabas sobre esto, sobre que si ya se había manifestado del llamado de Cristina al ministro diciéndole que no había pedido la renuncia. Ahora, me parece sinceramente que hay... bajó la espuma, eso es positivo para todos y para todas. Me parece que aquí hay una discusión de fondo que en realidad es la que no se va a resolver ahora y está bien que no se resuelva ahora, pero se tiene que resolver en algún momento. A mí me gusta decir que el tiempo es el privilegio de lo que pueden esperar. Entonces digo, el gobierno no puede esperar ni dilatar mucho más esto. Es momento de tomar decisiones. Sigue este gabinete, se mueve tal, pero tomar decisiones no de cara a las elecciones, sino de cara a la lucha de fondo. ¿Cuál es la discusión de fondo? ¿Hacia dónde va el gobierno nacional? ¿Por qué? Porque un sector exige más profundización. Me pareció extraordinaria la nota de Leopoldo Moró de recién. La pintó, claro, la cosa. Dijo, a ver, está bien, todos los que son parte de este frente de gobierno quieren un mismo puerto al cual llegar. Ahora hay discusiones que hay que dar. Hay discusiones que hay que dar de por qué en 2 años los supermercadistas y los formadores de precios le pusieron el precio que prácticamente, perdón por la ligereza a la economista, pero le pusieron el precio que querían a todos, no se pudo limitar. Digo, sí. Me parece que en esto podemos hacer una larga lista. Entonces, la discusión de fondo es si se va a tener un gobierno que profundice más desde lo económico, que sea económicamente, que le deje de hablar de los mercados y le hable a la mesa familiar, y a partir de ahí toda una gran discusión. Y cierro con algo como para después si quieren conversarlo. Pero no cierres todavía, mantenete abierto. Hay una victimización exacerbada de todos. Y a mí, humildemente como ciudadano, me gustaría decirle, muchachos, muchachas, hacen política de que se asustan. A ver, si Alberto se enteró de que Cristina es Cristina y que jugó así frente a Clarín, jugó así frente a los bancos, jugó así en cada disputa que dio, ¿de qué se asusta? Por otro lado, ¿por qué se ofenden de que el presidente salga ahora y dicen, señores, las decisiones las tomo yo, los tiempos los pongo yo? Está bien, es el presidente. Cada uno juega, entre comillas, a lo que tiene que jugar. Le iba a hacer una pregunta a Fer, pero con esto que dijo al último me la respondió, pero le quiero retrucar algo. Yo no creo que haya una dicotomía entre hablarle a los mercados y hablarle o pensar en la mesa de los argentinos. Bueno, depende de cómo le hables a los mercados. No, yo creo que hay que con autoridad. tener... Ahora, claro, si les hablas pidiéndole a los mercados, estás perdido. Los mercados nunca te van a atender el teléfono de la piedad. Ellos van a atender siempre sus necesidades de ganar más. Son personas de una enorme ambición.
Eso está clarísimo, pero también como gobierno hay que tener en cuenta que hay que tener una relación con el mercado financiero. ¿Por qué? Y vuelvo al presupuesto. En el presupuesto el 3,3% se plantea como déficit primario para el año que viene. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de todo lo que recaude va a gastar 3,3% más en relación al PBI, ¿no? O sea, va a tener un rojo fiscal de 3,3%. ¿Cómo se financia eso? El gobierno va a buscar financiarlo en gran medida en el mercado local, a través de deuda pública en pesos. Eso requiere de una estrategia financiera y requiere de tener una relación con los mercados financieros, con lo cual yo diría, van de la mano, porque justamente esa colocación de deuda es lo que le permite a la Administración Nacional financiar su política social. Entonces, me parece que hay que... Insisto, yo soy muy crítica de los mercados financieros y como usted, pero me parece que hay que empezar a pensarlo también un poco de la mano, cómo eso nos permite tomar decisiones de política económica. No, para después de la tanda, preguntarte, Fer, si crees que la jugada de Cristina ayer de llamar a Guzmán va a tener otra jugada a continuación de lo que fue, por ejemplo, hoy las declaraciones de Alberto Fernández en su cuenta de Twitter y la nota con Mario Weinfeld. Bueno, lo charlamos después, Víctor Hugo. Sí, efectivamente, en un ratito nada más se impone la pausa.